En el video de hoy vamos a comenzar con el tema de introducción a la dinámica de la partícula y como es un tema muy extenso, pues lo vamos a dividir en distintos capítulos. Pero bueno, antes de pasar a esa división, pues vamos a ver el objetivo que tenemos que seguir. Dice así: el alumno aplicará las leyes de Newton en el análisis del movimiento de una partícula en el plano, donde intervienen las causas que modifican a dicho movimiento. En este caso, el objetivo incluye dos partes: por un lado, el análisis del movimiento y por otro, las causas que modifican a dicho movimiento. Para poder lograr este objetivo, vamos a seguir el siguiente temario, o en otras palabras, el contenido. El primer tema que vamos a abarcar es el de conceptos fundamentales de la dinámica. Aquí vamos a presentar todos aquellos conceptos que vamos a utilizar a lo largo de toda esta unidad. Posteriormente vamos a hacer un análisis exhaustivo de lo que es el movimiento rectilíneo en todas sus formas, para posteriormente ver lo que es el movimiento circular. Veremos que también está relacionado con el movimiento rectilíneo. Posteriormente hablaremos acerca de lo que es el tiro parabólico, como caso particular de movimiento circular, y finalmente ver el tema de cuerpos conectados. Para cada uno de estos temas tenemos un video específico. En particular, para el primer tema se trata de este mismo video. Entonces vamos a empezar con los conceptos fundamentales de la mecánica. Algunos de esos conceptos pues los tenemos aquí. Pero antes pues vamos a recordar lo que son las divisiones de la mecánica. Es decir, pues en qué se divide esta ciencia. Por un lado, tenemos a la estática, que como dice aquí, es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los sistemas de fuerzas. Aquí todos los sistemas que hemos estudiado estaban en equilibrio. Posteriormente tenemos a la dinámica. Sin embargo, la dinámica se va a dividir en dos partes fundamentales. La primera se llama cinemática, y como dice aquí, es la parte de la dinámica que estudia la geometría del movimiento. Si bien esto al principio no puede quedar claro, pero la geometría del movimiento es precisamente el estudio de las trayectorias de los objetos. En otras palabras, describir el movimiento. Por ejemplo, este objeto que tenemos aquí, si nosotros nos fijamos en un punto que queda aquí en su orilla, veremos que este punto pues describe una circunferencia conforme se mueve. Para la cinemática sería su objetivo encontrar esa circunferencia, quizás su ecuación, pero no más. La otra parte de la dinámica, que se llama cinética, pues es la parte de la mecánica que estudia la relación del movimiento con sus causas. Es decir, que aquí sí nos va a importar qué es lo que está causando el movimiento que estamos observando. Regresando a este ejemplo que tenemos aquí, pues necesariamente tendríamos que estudiar las fuerzas que están produciendo este movimiento que nosotros observamos y que nosotros estudiamos y analizamos a partir de la cinemática. La mayoría de los problemas que vamos a resolver pues involucran ambos conceptos, tanto el de cinemática como el de cinética. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a lo que son las definiciones fundamentales. Algunas ya las vimos, sin embargo vamos a recordarlas. Tenemos la definición de partícula. Esta se define como punto material, pero punto material quiere decir un cuerpo de dimensiones absolutamente despreciables, o en otras palabras, es un punto matemático que posee masa. Claramente la partícula no existe porque pues todos los cuerpos tienen dimensiones. Sin embargo, del tema de centroides y centros de masa, sabemos que podemos concentrar la masa precisamente en un solo punto, llegando a este modelo de partícula. Bueno,
Vamos a definir el concepto de posición y la posición va a ser el lugar que ocupa una partícula. Siendo que una partícula no tiene dimensiones, pues una posición nosotros la vamos a poder representar por medio de un vector en 3 dimensiones. En este caso, no es de extrañar que este vector sea un vector de posición, es decir, que parta del origen del sistema coordenado y termine pues donde está la partícula. Muy bien, tenemos el concepto de trayectoria. ¿Sí? Esta es la línea que describe una partícula al moverse. Claramente, si la partícula se queda en un lugar fijo, por ejemplo, aquí con el puntero láser, esta partícula no describe una trayectoria, en realidad es solo un punto. Sin embargo, si esta partícula se empieza a mover, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar algo muy interesante. Por ejemplo, esta partícula empieza su movimiento en este punto y después empieza a moverse así por la pantalla, y conforme se va moviendo va describiendo una trayectoria. En este caso, esta línea curva, esta línea es la trayectoria. Ahora, matemáticamente, esta trayectoria la podemos describir por medio de una función que le vamos a llamar r, y que generalmente va de un intervalo de los reales, que va a ser un intervalo de tiempo, y pues va a ir a R3 o a R2 dependiendo dónde se esté moviendo. En este caso, pues claramente iría a R2 porque estamos hablando de una curva plana. Seguimos hablando de definiciones fundamentales. En este caso vamos a ver lo que es la velocidad, y de manera rápida, pues la velocidad es la razón del desplazamiento al tiempo cuando éste es infinitamente pequeño. ¿Cómo la podemos definir? En términos de la posición a partir de esta derivada. Es decir, que si nosotros conocemos el movimiento de nuestra partícula a lo largo del tiempo, pues r va a ser una función del tiempo. La derivada de r con respecto al tiempo va a ser automáticamente la velocidad. Cabe aclarar que la velocidad es la derivada de un vector, por lo tanto también es un vector, es decir, tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. Ahora, vamos a presentar otro concepto que es parecido, mas no es igual, es el concepto de rapidez, y esta es precisamente la magnitud de la velocidad. En otras palabras, vean que aquí le estamos representando con una v sin la testa de vector, porque esta rapidez es un escalar, ya no es un vector y lo calculamos como el módulo de la velocidad. Son conceptos distintos. Esta nada más me representa la magnitud de la velocidad, el módulo. La aceleración está relacionada directamente con la velocidad de la siguiente forma. Es la razón del cambio de la velocidad al tiempo, cuando éste es infinitamente pequeño. En otras palabras, la podemos representar por medio de esta derivada temporal. Nuevamente, si la velocidad es una función del tiempo, entonces la aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En otras palabras, yo puedo escribir la aceleración en términos de la posición como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, porque la velocidad pues ya de por sí es una derivada. Aquí tenemos estas dos definiciones que son bastante importantes. Ahora lo que vamos a hacer es presentar un esquema general para la resolución de problemas que involucra tanto la parte cinética como la parte cinemática. Este esquema, digamos que es el que propuso Newton con algunas modificaciones, y pues vamos a presentarlo en esta forma que es un poquito más moderna. Vamos a empezar con lo que se llama la formulación general. La formulación general pues son todas aquellas leyes mecánicas que se aplican a todos los problemas, es decir, estamos hablando de los principios fundamentales. Sin embargo, no solo con principios fundamentales podemos resolver todos los problemas. En muchos de los casos, si no es que en todos, también vamos a necesitar lo que son las ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas
son propias de cada problema. Y cuando las juntamos con la formulación general, vamos a obtener un modelo matemático un poquito más elaborado, que son las ecuaciones diferenciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales surgen de sustituir las ecuaciones constitutivas en la formulación general. Ahora, las ecuaciones diferenciales necesariamente vamos a tener que aplicar algún método de integración para resolverlas, pero para que la solución quede únicamente determinada, vamos a requerir de condiciones iniciales, de tal modo que aquí tenemos otro paso que vamos a realizar, el juntar las condiciones iniciales con las ecuaciones diferenciales para obtener, por medio de algún método de integración, las famosas ecuaciones del movimiento. A partir de este esquema, nosotros podemos dividir, por lo menos de forma artificial, lo que vendría siendo este método. Cuando nosotros partimos de la formulación general, y llegamos hasta las ecuaciones diferenciales utilizando las ecuaciones constitutivas, aquí vamos a estar hablando de un problema cinético, es decir, aquel donde van a involucrar las fuerzas. Va a haber fuerzas involucradas, sistemas de fuerzas, para ver cómo es que resultan las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, ya que tenemos las ecuaciones diferenciales, y hasta acá, hasta obtener las ecuaciones del movimiento, vamos a tener un problema cinemático. Entonces vamos a poner aquí cinemático. Ahora, esto es una división artificial debido a que en algunos problemas, sobre todo problemas ya un poquito más complicados, estas dos partes se mezclan. O sea, ya no es tan claro como en los problemas sencillos, donde aquí podemos hacer un análisis de las fuerzas, llegar a una aceleración, terminar el problema cinético y de aquí pues simplemente a partir de la aceleración realizar las integraciones. Pero en principio esto nos va a servir para ver qué problemas son de tipo puramente cinemático y qué problemas son de tipo puramente cinético. Muy bien, vamos a describir a grandes rasgos cada uno de estos pasos. Comenzamos con la formulación general. Y pues, como dice la lámina, está formada por un conjunto de principios universales, en ocasiones llamadas leyes, y se aplica en todos los problemas asociados con la mecánica. Por eso es el primer paso en este procedimiento para resolver los problemas. Y bueno, ¿qué leyes conocemos de la mecánica? Pues las leyes de Newton, la primera ley, que es la ley de la inercia, la segunda ley, que es la ley de la fuerza, la ley de la acción y reacción, que es la tercera. También conocemos el principio de Stevin o el del paralelogramo, y también el principio de transmisibilidad. En muchos de los problemas que vamos a resolver se ocupa, bueno, la primera ley se ocupa prácticamente en todos, porque nos define el sistema de referencia inercial. La segunda ley también va a ser muy importante. La tercera, el principio de Stevin cuando estemos resolviendo los sistemas de fuerzas, y el principio de transmisibilidad para mover las fuerzas a lo largo de su línea de acción. Entonces, esta es la formulación general. Habrá algunos problemas donde requiramos, además de la formulación general, de las llamadas ecuaciones constitutivas. ¿Qué caracteriza las ecuaciones constitutivas? Bueno, pues estas ecuaciones dependen de los elementos que estamos considerando en el problema. Algunos de esos elementos son, por ejemplo, si en nuestro problema tenemos resortes, vamos a considerar la ley de Hooke, que la tenemos aquí expresada como una proporcionalidad entre deformación del resorte con la fuerza que éste va a producir. Aquí debemos aclarar que esta solo la vamos a ocupar cuando en el problema que estemos analizando existan resortes. Si no, pues esta ecuación la cambiaremos por otra. Otra que también vamos a utilizar mucho es la ley de la gravitación universal. Uno se preguntaría por qué queda dentro de ecuaciones constitutivas. Bueno, aunque efectivamente podemos pensar que entre cualesquiera dos cuerpos se ejerce una fuerza gravitacional, habrá casos donde esa es tan pequeña, sobre todo cuando estemos analizando objetos en el espacio, que pues la podemos ignorar.
Entonces, si la podemos ignorar, no es fundamental para el análisis. Por lo tanto, pues vamos a ponerla aquí dentro de las ecuaciones constitutivas. Aquí tenemos esta ley que sustituiríamos en la formulación general para poder obtener las ecuaciones diferenciales. Y bueno, en este paso debemos decir que estas ecuaciones surgen al sustituir las ecuaciones constitutivas en la formulación general, de tal modo que pues son el modelo matemático asociado al problema que estemos analizando. ¿Por qué ya es un modelo propio de este problema? Pues porque ya aquí ocupamos las ecuaciones constitutivas que lo definen. La mayoría de las ocasiones serán de segundo grado, donde va a aparecer una segunda derivada, ya que la aceleración pues es precisamente la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, dando por resultado, y aquí vamos a utilizar la segunda ley de Newton, fuerza que puede depender de la posición, de la velocidad o del tiempo, igual a masa por aceleración, pero como vimos, la aceleración la podemos escribir como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y entonces aquí automáticamente tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Habrá casos particulares donde esta fuerza no dependa de la posición y esto pues se simplifica. Ya veremos las técnicas que existen para resolver las ecuaciones diferenciales que vamos a obtener. Bueno, para poder resolver estas ecuaciones necesitamos también analizar lo que son las condiciones iniciales. Y al igual que en la integración, al resolver una ecuación diferencial se obtienen constantes arbitrarias. Recordemos que cuando uno integra una función, pues aparece la constante de integración. Al resolver una ecuación diferencial, también vamos a obtener ese tipo de constantes, las cuales se especifican al imponer las condiciones iniciales. Como vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales de segundo orden, es natural que requiramos dos condiciones iniciales. En nuestro caso, son la posición inicial de la partícula y la velocidad inicial. Es decir, cuando el tiempo sea igual a 0 o cuando empecemos a medir el tiempo, para poder resolver el problema completamente, necesitamos conocer la posición inicial o en este caso, el vector de posición de la partícula en este tiempo. No solo eso, también necesitamos conocer pues la velocidad inicial. Vean que aquí estas funciones que en principio son desconocidas están evaluadas en 0, llegando a estos resultados. Y finalmente, las ecuaciones de movimiento, que son nuestro objetivo final, dice así: al integrar las ecuaciones diferenciales, el objetivo final es obtener las ecuaciones del movimiento, las cuales son la posición y velocidad como funciones del tiempo. En otras palabras, R como función del tiempo, vean que aquí ya está evaluada para cualquier tiempo futuro, y también la velocidad como función del tiempo para cualquier tiempo futuro. Estas dos funciones, bueno, por lo menos la de posición me representa una curva en el plano o en el espacio que parte de las condiciones iniciales y se va generando a partir de la aceleración que gobierne este movimiento. Y la velocidad pues me dice precisamente la velocidad que va a tener el objeto en cada punto de la trayectoria. Es decir, es una función del tiempo y ambas dependen del tiempo. Muy bien, con estos conceptos en mente, ahora sí podemos pasar a lo que viene siendo el movimiento rectilíneo. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo video. Nos vemos allá.